Muchísimas gracias a usted, Gustavo Santiago, y a todos los oyentes de Montería y del departamento de Córdoba. Muy buenos días. Estoy aquí precisamente con ese ánimo de servirle y de informarle a la comunidad de nuestra ciudad y de nuestro departamento todo lo que tiene que ver con la parte jurídica y cómo hacer para que defiendan sus derechos ante una multinacional que viene precisamente azotando de forma arbitraria precisamente el patrimonio económico de aquellas personas de bien. Gustavo. Osvaldo, ¿qué es lo que debe tener en cuenta el ciudadano? Vamos al caso puntual, que creo que es el más relevante. Está llegando el contratista de Electricaribe. A veces, o la gran mayoría de veces, sin avisarle o notificar al usuario. Llega el poste de energía. No sé qué verifica. Y luego en un papel dice, hay un fraude, hay que cambiarlo. ¿Cómo debe defenderse el usuario dependiendo de las circunstancias? Bueno, Gustavo, sí, precisamente le voy a expresar por experiencia propia de Osvaldo Pacheco, que sufrió esta situación, y yo hice lo siguiente. A mi residencia llegó una cuadrilla de la empresa Electricaribe precisamente con el ánimo de cambiar el medidor, porque el medidor dice que estaba viejo. Bueno, estaba el hijo mío, porque ellos aprovechan cuando no está el jefe de la casa y se aprovechan, o sea, no mandan ninguna notificación, precisamente comunicándole al usuario del servicio de energía que tal día van a llegar para hacer una revisión o hacer un mantenimiento en las líneas. Ante esta situación, ellos cambiaron el medidor, que estaba bueno, lo cambiaron por uno nuevo. Bueno, se aceptó cambiar en el medidor. Luego, me envían una comunicación en el cual se inicia un proceso investigativo en contra de Osvaldo Pacheco por posible fraude del servicio de energía. Lógicamente, ante esa comunicación, el usuario tiene 5 días para responder, para defenderse. Y lógicamente yo, antes de agotarse los 5 días, le respondí en los términos jurídicos a la empresa, pero la empresa nunca acepta ni valora los derechos que el usuario hace valer o le demuestra a la empresa de que los hechos que ellos comentan no son ciertos. Siempre el usuario tiene la de perder. Ante esa situación, yo sabía que la respuesta de la empresa de Electricaribe iba a ser negativa. Ya yo me esperaba eso, porque yo me conozco ese procedimiento. Luego ellos me envían precisamente la respuesta y manifiestan que es negativa y que sí, yo estaba cometiendo, según ellos, el fraude. Luego me envían una factura en la cual me sancionan con una multa de 1.500.000. Fíjate, Gustavo. El usuario hay que comunicarle primero la visita. Luego eso, si en un caso que se le vaya a iniciar la investigación, tienen que comunicarle al usuario que es una investigación, porque el usuario muchas veces no conoce de esto, Gustavo. No sabe para qué es ese documento. Y el usuario muchas veces lo pone en la mesa o lo guarda y se lo olvida. A los 15, al mes o a los 3 meses se viene a acordar nuevamente, porque lo vuelven a visitar o le vuelven a enviar otro documento. Entonces, al usuario no tiene una asesoría de cómo defenderse. Ante esta situación, el usuario tiene que responder. Y en caso que la respuesta siempre del Electricaribe siempre 100% es negativa, el usuario tiene que enviarle entonces, la empresa Electricaribe tiene que enviarle al usuario un acto administrativo en el cual le manifiesta que fue sancionado por la empresa por un valor de tanto y que fueron valoradas unas pruebas tales cosas. El usuario tiene la oportunidad de interponer el recurso de apelación
Y de reposición y de apelación. De reposición sabemos que la empresa no va a cambiar su decisión, siempre va a ser la misma. Luego, el recurso de apelación que llega, es enviado ante la Superintendencia de Servicios Públicos, y allí la superintendencia hace una valoración de lo expuesto por el usuario, donde el usuario muestra las pruebas, los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas, declaraciones juramentadas, porque hay que tomar declaraciones juramentadas. Al momento que llega la cuadrilla o estos señores arbitrarios a la casa del usuario, de la persona que está en la vivienda, allí tienen que el usuario, aquel señor o aquella señora, llamar 2 o 3 personas para que estén pendientes de cuál es la actividad, qué es lo que van a hacer los señores de la cuadrilla de Electricaribe, y sean testigos después para este caso. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque estas personas tienen que hacer declaraciones juramentadas y manifestar qué fue lo que pasó, cuándo fue que llegaron los señores de la cuadrilla, qué hicieron y qué no hicieron. Porque estos señores de la cuadrilla llegan primero a las viviendas diciéndole al usuario que van a cambiar el medidor, porque en la cuadra están cambiando los medidores o en el barrio, y que esos medidores es de una forma fácil de pago, de 5,000 pesos, 10,000 pesos mensual. El usuario está creyendo que lo que están diciendo los señores de la cuadrilla es cierto, y el usuario lógicamente que no tiene esa mala fe y confía en esas palabras, que son unas palabras diabólicas de los señores de la cuadrilla de la empresa Electricaribe, y engañan al usuario. Entonces el usuario firma el acta. Luego, los señores de Electricaribe van a presentar de que al usuario le fue comunicado el fraude que habían encontrado ellos, y que el usuario firmó el acta. Por eso hay que ser cuidadoso de no firmar el acta. ¿Por qué? Porque es que ellos van con una carita de ángel y después se convierten en unos diablos. Y el usuario es el que va a pagar los platos muertos allí en ese sentido. Entonces allí se está vulnerando unos derechos al usuario, y esos derechos hay que hacerlos valer para que sean subsanados a través precisamente de los actos jurídicos, porque hay unos elementos precisamente que la misma norma nos da para defendernos. Entonces, ante esta situación, que la empresa no respondió, sino que vino la empresa en la misma factura que se cobra mensualmente, que le llega a cada usuario. A mí me llegó la factura y plasmaron en esa factura el valor de 1.500.000 por fraude. Y resulta, dije yo, bueno, ¿y a dónde está el acto administrativo donde me sancionan? Imagínate, Gustavo, que ni siquiera hubo un acto administrativo. Yo dije, listo. Y allí hay una violación al derecho de defensa, porque es que la empresa cree que está en la etapa feudal, donde el rey era el que mandaba y era el Dios y era el gobierno. No, ya esto cambió. Estamos en un estado social democrático, en un estado donde los derechos tienen que respetarse. Y sabemos que esto es una multinacional y que es una política de la empresa Electricaribe de azotar, de golpear patrimonialmente a todos aquellos usuarios que desconocen o que conocen, porque fíjense, yo soy un abogado y fui víctima de Electricaribe, pero yo hice valer mis derechos, y debido a esa situación entablé una acción de tutela contra Electricaribe, donde yo alegaba precisamente violación del derecho de defensa, del debido proceso, porque es que a mí me tiene que haber un acto administrativo y no lo hubo. O sea, usted tiene que pagar y punto. Y no, señor, esto no es así. Abogado, lo que quiere decir, para orientar a la gente, lo primero que debe hacer el ciudadano en el momento en el que llega una cuadrilla a revisar su contador, bueno, hay gente que llega solamente a la lectura, pero cuando llega una cuadrilla, lo primero que debe hacer la cuadrilla es notificar al ciudadano. Lo primero. No, pero antes de llegar la cuadrilla, es una cosa, Gustavo, porque es que tampoco a la gente se le puede asaltar. Antes de llegar la cuadrilla a la vivienda, esa familia tiene que ser notificada anticipadamente. Decirle, vea, para el día tal le vamos a hacer nuestro personal de la empresa le va a hacer una visita para revisar el medidor,
o para revisar las redes internas, así como hace la empresa de gas, así como hace la empresa de Proactiva. Ellos acatan el derecho, porque es una obligación de acatar la norma, y ellos no se pueden saltar ese mecanismo normativo. Porque si se asaltan ese mecanismo normativo, se entra en una nulidad, en una violación de los derechos fundamentales. Entonces ellos tienen que notificar primero para que la persona esté esperando esa visita. Y ellos asaltan a esa familia, a esa persona. ¿Lo asaltan para qué? Para sorprenderlo. Luego, en el acta hay unas letras muy chiquiticas, Gustavo, que dice, al momento de la revisión del medidor, tiene que estar el usuario acompañado con un técnico electricista. Gustavo, pero si llega la cuadrilla a las 11 de la mañana, 3 de la tarde, 4 de la tarde, sin avisar, esa familia o ese usuario no es adivino de que la empresa Electricaribe va a mandar a sus usuarios a esa hora para tener un técnico electricista esperándolos allí. Cuando se comete ese tipo de circunstancias, es decir, no se le advirtió al ciudadano, se presentaron, hicieron la supuesta valoración y además de eso te meten una nota o te dicen, le vinimos a revisar y tiene fraude, ¿se cometió una ilegalidad por parte de la empresa? Ahí se está saltando un mecanismo de defensa, Gustavo. La mayoría de los casos sucede. Cuando eso sucede, ¿qué debe hacer el ciudadano entonces para decirle a Electricaribe su decisión de multarme sin ningún tipo o violando todo lo que se ha planteado aquí, es ilegal? ¿Cómo debe demostrárselo? Sí, Gustavo, esto es muy esencial, muy importante la pregunta, Gustavo, para que el usuario de la empresa Electricaribe, de todas aquellas personas que gozamos del servicio eléctrico, primero que todo, Gustavo, tenemos a los vecinos, hacer llamar los vecinos. Vea, vecino, hágame el favor, sean 3 vecinos, háganme el favor, y estén ustedes de testigo de qué están haciendo estos señores aquí, para que los testigos, a través de unas declaraciones juramentadas, ese usuario pueda recolectar esas evidencias, esos elementos materiales probatorios que le va a servir para su defensa. Luego se va a demostrar, vea, aquí tengo yo unos señores que no son de mi casa, unos vecinos que están de testigo y están declarando bajo declaración juramentada que los señores de la empresa llegaron, a mí no me han notificado, me dijeron que iban a cambiar el medidor y ahora me salen con fraude. Y aquí está la gente de testigo. Y esos elementos nos sirven para luego no defendernos ante la empresa, porque el usuario puede presentar todos sus alegatos a la empresa, pero la empresa nunca le va a dar importancia. Pero sí es importante acudir ante los jueces, ante cualquier juez de la República, para interponer acción de tutela por violación al derecho de defensa y al debido proceso. Y esos elementos le va a dar la razón al usuario para que la empresa haga verdaderamente subsane esos derechos que fueron violados del usuario. Y así la empresa tenga que retroceder hacia atrás y no sean vulnerados los derechos del usuario, ni sea el usuario lastimado desde el punto de vista patrimonialmente, que es lo que viene haciendo la empresa. Varias preguntas rápidas. Pregunta a la gente por el interno. Cuando van a cambiar, ¿hay que grabar con celular o tomarle una foto a los sellos que bornera del propio medidor y anotar los números de los sellos? ¿Eso es válido? Me parece espectacular que el usuario tiene que armarse también y estar atento, porque Electricaribe, a pesar de que es una política del Estado y es una coalición que hay entre Electricaribe y el Estado, el usuario tiene que armarse, prepararse contra estos devastadores que van a lastimar el patrimonio económico de nuestra gente. Entonces el usuario es bueno que utilice hoy en día estos medios para grabar, es bueno que grabe y a través de la grabación le va a servir, y fotografía le va a servir como elemento material probatorio. No ante Electricaribe, sino ya ante la justicia ordinaria. Ante la justicia, ante los jueces de la República, para hacer valer a través de sus derechos, a través de una tutela. ¿El medidor tiene que ser embalado? Pues, lógicamente, Gustavo, tiene que estar embalado porque se va a convertir en una prueba. Lógicamente, entonces la empresa, ¿qué hace? Se lleva en el medidor, que está bueno. Luego le dicen al usuario, no, es que el medidor tenía el disco rayado. ¿Y cómo sabe el usuario que verdaderamente los señores de la cuadrilla rayaron el disco ellos mismos? ¿O cometieron ellos mismos, cometieron algún fraude en el mismo medidor para demostrar que fue el usuario, sin ser así? Vale la pena señalar, el acta de cambio de medidor debe constar que los sellos del medidor están intactos, no están reposados, y anotar el serial. Por eso la importancia de la foto y de grabar. Eso es importante, Gustavo, porque si este procedimiento no se da, es importante que el usuario utilice los mecanismos, o sea, la agilidad mental
para llamar a unos vecinos de testigo, para que estos vecinos luego, a través de declaraciones juramentadas, nos manifieste todo lo que pasó, y eso es una prueba contundente que le va a servir al usuario que quiere ser golpeado por una empresa, por un monstruo como Electricaribe. Entre otras cosas, porque si no lo haces, para el caso de grabar el tema de los sellos y demás, te van a aplicar el denominado caso positivo, sí, y te meten el pago de la multa. Claro, y por ahí sí, se van a pegar. Incluso los mismos señores de la cuadrilla, ellos mismos a veces se encargan en quitar los sellos del medidor y luego responsabilizan al usuario. Entonces, esto es una forma arbitraria y esto no se puede seguir soportando. Por eso es importante la marcha que hay mañana contra Electricaribe. Tenemos que unificarnos, porque si somos indiferentes, entonces no tenemos que esperar que Electricaribe venga y llegue a mí y yo sea víctima para poderme unir a la marcha. No, tenemos que unificarnos contra este monstruo que existe en toda la costa Caribe, en la costa atlántica. Entonces tenemos que organizarnos y tenemos que unificarnos. Si no nos unificamos, vea, nos van a dar por la cabeza. Y tenemos que saber utilizar también los mecanismos legales. Y yo por eso le digo a la ciudadanía, Gustavo, vea, yo desde hoy en día, yo siempre he actuado a favor de las comunidades y me he ganado muchas tutelas en contra de Electricaribe. Y por eso yo le digo a la gente, vea, aquel ciudadano, aquel usuario que no tenga conocimiento jurídico y que sea víctima de Electricaribe, de alguna visita dentro del término legal, me puede llamar. Yo con mucho gusto lo voy a asesorar o la voy a asesorar. Sin cobrarle un peso. Sin cobrarle un peso. Todo lo que sea contra Electricaribe, óigase bien, con mucho gusto aquí tienen a este abogado penalista al servicio de la comunidad. Me pueden llamar, mi teléfono, mi celular es el número 313-530-7133. Repito, 313-530-7133. Y ahí estaré yo colaborándole, asesorando a todas aquellas personas que han sido víctimas o que van a ser víctimas de Electricaribe. Porque aquí no se trata porque ya yo gané la tutela y a mí me subsanaron los derechos. No, hay que apoyar, hay que ser solidario con nuestros vecinos, con nuestra gente de Montería, con nuestra gente del departamento de Córdoba, Gustavo, porque tenemos que unificarnos. Porque tenemos que combatir legalmente a esta empresa, Gustavo. No podemos dejar que ellos sigan atropellando a nuestra gente y más que todo a nuestra gente de los sectores populares que los engañan y los hacen firmar y los ponen a pagar 10,000 pesos, 5,000 pesos mensual durante 2 y 3 años. Y así cuántos usuarios que le hagan ese mismo procedimiento, diga usted, 500,000 usuarios, 600,000 usuarios. ¿Y cuánto nos recoge esta empresa? Entonces esto se convierte en un asalto, en una emboscada que hacen desde el punto de vista patrimonial contra el usuario que actúa de buena fe, Gustavo. No todos los usuarios están actuando de mala fe. Sí estoy consciente y estoy de acuerdo que aquel usuario que no acata la normatividad de la ley, porque uno sabe que uno tiene que pagar el servicio consumido hay que pagarlo, y hay que pagar un servicio legal. Si yo estoy cometiendo fraude y me sorprende, tengo que pagar las consecuencias. Pero es que la empresa Electricaribe llega a muchos hogares que uno conoce y que uno sabe que no están cometiendo fraude y lo sancionan como si fueran personas que verdaderamente estuvieran cometiendo fraude, no siendo así. Y eso es una violación también contra la dignidad de la persona. Y tenemos que defender nuestras dignidades y por eso tenemos que unificarnos, despojándonos. Aquí no vale la política, aquí tenemos que el clamor popular, unificarnos para hacer valer nuestros derechos, Gustavo. Totalmente de acuerdo. Y uno no puede estar por un lado diciendo que está en contra del alza de energía y por el otro lado firmando decretos y resoluciones de respaldo para el alza de energía como para proteger empresas como las que ya sabemos. 2 anotaciones para el final. Nos dice el amigo Javier Darío Perea, que además fue o es un integrante activo precisamente y conocedor profesional del tema del sector eléctrico. Al momento de la visita de los funcionarios se les debe exigir que muestren la tarjeta profesional como técnico electricista. La tarjeta tiene un rasgo de actividades que faculta al poseedor, es decir, a nosotros, el ciudadano, que no cualquier técnico puede intervenir la medición del usuario. Eso como para que lo vayan teniendo en cuenta. Eso es muy importante, Gustavo, porque es que a veces hay personas que hicieron su cursito eléctrico y ya hoy en día son empleados de Electricaribe. Y Electricaribe, lógicamente, les exige a ellos, bueno, hay que hacer esto y esto.
Es como en la parte de la salud, Gustavo, es el mismo procedimiento, porque es que es un problema del Estado. Fíjate que en la parte de salud, los dueños de la GPS le dicen a los médicos, ustedes tienen que repartir estas pastillas que están aquí en bodega, hay que repartirlas. Y al usuario no le entregan una medicina verdaderamente valiosa, que verdaderamente vaya a favor de la salud del usuario, sino una cantidad de pastillas, y tenemos a Electricaribe con esa forma, con esa política que golpea los intereses patrimoniales del usuario. Y esto no se puede seguir permitiendo, Gustavo, porque se va a convertir en una bomba de tiempo. Fíjate lo que pasó en Magangué. ¿Por qué la gente actúa así? De hecho, porque la gente de pronto no maneja las normas jurídicas, y ya la gente está hastiada de tanta violación de sus derechos, y la gente actúa de esta manera porque es que la empresa Electricaribe incita a las comunidades, a la gente, a que actúe violentamente. Abogado, yo quiero simplemente despedirlo diciéndole, aprovechemos la oportunidad para, en el tiempo que usted considere, en el momento en que usted considere, hacer programas pedagógicos como estos. Hoy tocamos el tema de el abuso a través de el desmonte de medidores bajo el supuesto cuento del fraude. Pero hay muchísimos casos más. Vamos a asumir ese compromiso, obviamente en la medida de sus posibilidades, como una contribución social con nuestra gente, como la responsabilidad social a los que estamos llamados cada uno de los profesionales en cada una de sus áreas. En el caso de periodismo, a tratar de ser lo más objetivo posible. En el caso del abogado, no solamente a defender, sino también a enseñar, a hacer pedagogía de sus conocimientos para que la gente no se deje vulnerar los derechos.